Buenos días, queridos hermanos, mil disculpas. ¿Cómo están? Habla el pastor Juan Carlos Castro. Perdón por el retraso, un problema técnico en la computadora. Vamos a revisarlo después. No sé qué pasó con el tema de Facebook. Estamos en vivo. Buenos días, ¿cómo amanecieron? La Iglesia Bautista Roeo, un abrazo a todos nuestros hermanos, a las iglesias, a los hermanos que nos miran. Vamos a continuar esta semana con la palabra de Dios. Vamos a tener los tiempos, como habíamos dicho. Mil disculpas por los problemas técnicos. Vamos a revisar qué pasa con el tema de la computadora. Hasta ayer estábamos bien, qué gusto, ayer compartimos un lindo tiempo en el culto, espero que haya sido de bendición, de edificación, y hoy día como siempre vamos a continuar, gracias a Dios vamos a orar para este tiempo de la palabra. Señor, gracias te damos por tu amor y tu bondad, tu misericordia, porque tú eres bueno. Gracias por la vida que nos das, por esta mañana. Qué privilegio volver a estar delante tuyo, Señor, compartiendo este tiempo, lo que usted tiene, Señor, para nosotros en tus signos y designios para nuestra vida y el mundo entero y lo que está ocurriendo. Gracias por la bendición que nos das de estar acá. Ponemos delante tuyo este tiempo, guíanos en tu Santo Espíritu, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar hoy día, queridos hermanos, en la serie de Entendiendo las señales de Dios. Lo que estamos ahora tratando en Mateo 24, si por favor me acompañan a Mateo 24. Espero que estemos conectados todos estamos en vivo. Mándenme un mensaje por favor, a ver si hemos podido lograr conectarnos. Estoy esperando que ustedes me manden. Ahorita estoy transmitiendo desde mi celular, no de la computadora, porque quiero ver qué pasó. La computadora está bien, pero la página de Facebook, no sé qué pasó, está ampliada y eso nos impidió ubicar bien en la transmisión. Si ya están conectados, por favor, avísenme. Quiero saber que todo esté bien, que no hay novedades en este sentido, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver, que envíenme un mensaje diciendo, sí, pastor, estamos comunicados. Igual, como ustedes saben, como estamos en la página de la iglesia, después esto va a estar activada. Y vamos a continuar con nuestros estudios, amados hermanos, en Mateo 24. Hoy lo vamos a hacer desde el 9 hasta el 13. Ayer anteriormente nos quedamos hasta el 8. Ya Lourdes, bendiciones, buenos días, pastor. Muy perdones, Lourdes, y a todos los que ya están conectándose. Eh, Estaba bien hasta ayer y la dejamos a la computadora ya, y ahora que me conecté salió el Facebook pero distorsionada la imagen y todo eso. Eso vamos a arreglar hoy día. Bien, tenemos ahora en el capítulo 24 de Mateo. Continuamos con las señales que anticipan al fin. La palabra fin, recuerden, las señales del fin, estamos hablando acerca de lo que significa el complementar la historia, el complementar todos los procesos históricos de lo que es eh, el desarrollo de la fe del pueblo de Israel, de la iglesia y también del mundo. Entonces hoy día vamos a continuar con ello. En estos estudios lo que quiero también es objetivamente, concretamente, como hemos estado hablando, es un llamado a volvernos a Dios y a y poder tener un arrepentimiento genuino de nuestras actitudes, de nuestra vida, y el mundo sea tocado para que pueda volver los ojitos a Dios. Vamos a continuar, tomen nota de lo que estamos analizando. Ustedes saben que lo que analizamos es de acuerdo a lo que tenemos en la palabra y vamos a ir viendo. Bendito sea Dios y su palabra. Leamos de recorrido los versículos y después los analizamos uno por uno. La palabra de Dios en Mateo 24, 9 dice, hasta el 14 que vamos a ver ahora, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin.
Padre, gracias te damos por la palabra. Señor, guíanos en este tiempo, esta preciosa palabra que la leemos en tu nombre. En su Santo Espíritu queremos, Señor, percibir de parte de usted este mensaje en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, otra de las señales en el versículo 9 dice que va a haber gran tribulación. La palabra tribulación en el versículo 9, tomen nota, significa en el original un camino tortuoso, un camino difícil, y también hay una palabra que se llama triturar, como cuando el trigo es pasado por presión para sacarle y pulirle y queda el grano limpio. Así es la palabra triturar. Entonces la palabra tribulación, esa es la nota que se hace, algo que es apretado, que se lo aprieta para que quede libre de todo y sale el grano, en el sentido, en el contexto de lo que es, por ejemplo, un grano. Asimismo es un camino tortuoso. Entonces esta palabra que está empleando aquí nuestro amado Dios, dice entregarán a tribulación, significa que en este espacio de tiempo, recuerden, en este espacio de tiempo, ya pasó en el tiempo de Jesucristo la tribulación. No vamos a hablar de gran tribulación, eso vamos a hablarlo después, pero esta es una etapa de la tribulación. No se puede confundir con la gran tribulación, porque ese estado de la gran tribulación, según entendemos sobre todo en Apocalipsis y en otros contextos de la profecía, no es lo mismo que la tribulación. La tribulación, estamos viendo que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la primera iglesia ya pasó, en ese contexto del primer siglo, estuvo pasando, digámoslo así, hasta el día de hoy, y hoy estamos también pasando y pasará. ¿Sí? Cuando analizamos más allá los contextos de hasta cuándo pasará la tribulación y cuándo será el paso de la gran tribulación, pues hay muchas interpretaciones que lo veremos a futuro, pero en este sentido, la tribulación pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pasó en los siglos después de nuestro Señor Jesucristo y estamos pasando la tribulación. Esto de la pandemia, por ejemplo, y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. La palabra matarán dice, además serán heridos y habrá una muerte violenta. El contexto de esta palabra muerte, diferente de muerto, necros, esta palabra es un poco diferente, la palabra para muerte es necros en griego, pero esta palabra significa que va a haber va a haber herido de muerte y va a haber muerte violenta. ¿Qué significa eso? Que en el contexto de la persecución, de lo que sobre todo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que fue predominante en el primer siglo, en la primera iglesia, hubo herido de muerte, o sea que fue tan dura la persecución, a muchos los llevaban a ser torturados. Esa es herida de muerte, quedaron de herida de muerte, pero también muerte violenta, como es directamente matarlos, degollarlos, quemarlos, y eso ustedes ven. Y en el transcurso de los siglos hasta el día de hoy, ha habido cambiando un poco los contextos y la dimensión de este aspecto, pero ha habido en lo que es la iglesia, la persecución de la iglesia a través de esos siglos. Por ejemplo, en la iglesia católica cesó un poco este asunto. Como ustedes saben, Constantino, entre comillas, políticamente, pienso yo, se convirtió al cristianismo, aunque no fue una conversión para mí genuina. Pero bueno, la iglesia católica romana dominó desde el siglo III, siglo IV, fue predominante su dominio hasta el siglo XVI, XV, que fue XVI, que fue la época de la Reforma. Y de ahí ha habido pues también grupos que salieron de la tribu, perdón, de la época de la Reforma, que se opusieron a la forma de la religión y a cómo manifestaban la dogmática católica romana, como son los luteranos, calvinistas, zwinglianos, los anabautistas, ya venimos también nosotros los bautistas. Pero antes del siglo XV, ya para 1558, 1200, 1300, antes de 1500,
ya había grupos como los petrobucianos, valdenses y albigenses, algunos grupos que ya se oponían a la corrupción de la Iglesia Católica. Esto como preámbulo. Y ahí seguimos entonces, y ha habido en época sobre todo de la expansión del Evangelio misionero a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, cuando la Revolución Francesa, las revoluciones en Europa permitieron que el protestantismo se exportara, se propague a los continentes y llegaron a América, algunos, sobre todo en Norteamérica, lamentablemente a Sudamérica llegaron los católicos romanos. Pero se empezó a propagar el evangelio, como sobre todo como con los misioneros. Y desde ahí hasta el siglo que estamos ahora, siglo XXI, ha habido mucha evangelización, pero muchos también fueron asesinados, perseguidos. Eso es la tribulación a la que se refiere. En mayor o menor grado, sí ha habido. Por ejemplo, el caso aquí en Ecuador, me parece que fue ahí en el oriente, que murieron algunos misioneros, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, no viene a mi mente de esta familia misionera. John Eliot, él murió con otras personas llevando el Evangelio al Oriente. Y en otras ciudades y en otros países de América hubo también mucha persecución, pero la dimensión no fue tan grande como fue en el primer siglo y en unos siglos posteriores. Pero esa tribulación se refiere a eso. Pero también la tribulación, ¿a qué se refiere acá? Dice, serán aborrecidos y por todas las naciones por causa de mi nombre. Eso significa que seremos odiados donde vayamos. Por las naciones, ¿no? Cuando habla de naciones, obviamente, es porque iba a haber se llama una expansión del Evangelio por la persecución. Recuerden que uno de los elementos importantes que nuestro Dios usa para que se propague el Evangelio, y obviamente es cuando hay persecución, entonces los cristianos salen de los lugares, como fue en el caso de, de en Jerusalén, cuando Dios dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ya en Génesis 1:8, recibiréis poder. Es porque en la persecución, primero judíos que persiguieron a los cristianos, y después cuando en el año 70 el general Tito conquistó Jerusalén, habíamos hablado esto antes, y entonces al conquistar Jerusalén y al entrar y sitiar Jerusalén y después destruirla, muchos dice que huyeron y fueron perseguidos. Entonces, en este sentido de la persecución a nivel mundial y en lo que significa geográficamente, cuando dice por muchos seréis odiados por las naciones, es porque en todos los lados, cuando hay la persecución, muchos salieron, sea por persecución o por misiones, y en cada lugar del mundo el cristiano es odiado en cierto sentido, no por todos según la dimensión, pero dice serán odiados. Ahora esto será marcado en cierto sentido. Cuando estamos viendo aquí, entonces en el versículo 9, resumimos, habrá tribulación, un camino muy difícil, triturar, aplastar, además heridos, muerte violenta, odiados donde vayan, heridos de muerte, no se olviden. Y lo que estamos pasando ahora, ustedes ven, esta es una tribulación, no es todavía la gran tribulación. Cuando hablamos de la gran tribulación es mucho más, la dimensión es mucho más fuerte de lo que estamos viendo, aunque esto es muy fuerte también, pero es mucho, la dimensión es mucho más grande. Pero aclaro que el tema de lo que seremos perseguidos, matarán, eso ha habido y habrá también después, posteriormente. El versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros hemos hablado un poquito acerca de esto. Muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. En el sentido de levantarse, surgirán, significa que querrán de alguna manera tomar plataforma. Levantar significa surgirán. Y estos falsos profetas engañarán a muchos. Engañar significa desviar, hacer errar, ¿no es cierto? Y a muchos, la palabra muchos significa que no es una cantidad poca, sino que en muchas personas, obviamente un gran grupo de personas lo harán. Vamos a abrir en Primera de Timoteo, capítulo 4,
versículo 1 y después vamos a ver el 5 y el 24. Vamos a ver Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo, por favor. Si me acompañan en sus Biblias, capítulo 4, versículos, estamos en el 1, el 5 y el 24, los versículos que vamos a ir revisando. El 1, ¿listos? En Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Y vamos al versículo 5, dice, pues he santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Un poquito antes dice, porque todo estamos en el versículo 5, cuando dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque de todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Es un poquito en el contexto, en ese tiempo al levantar falsos profetas que engañarán, significa que distorsionarán la doctrina. Por ejemplo, en este caso, Pablo le dice a Timoteo, en el contexto en el que tú estás, va a venir gente a decir que cuando alguien acepta a Cristo, sobre todo un judío, que en la evangelización ustedes vieron que empezó generalmente a los judíos y después los gentiles. Pero en el caso tanto de los judíos y los gentiles, había los judíos cristianos que se llamaron judaizantes. ¿Qué es judaizantes? Aquella doctrina de que decía cuando un cristiano o un judío se convertía en nuestro Señor Jesús, un gentil o un judío se convertía a Jesucristo, ellos decían que no era suficiente la fe para que sea esa persona hijo de Dios o para que alcance la salvación perfecta, sino que necesitaba todavía cumplir algunas reglas, como son dejar de comer ciertos alimentos y también la circuncisión. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que se levantarán falsos profetas, es que distorsionan la doctrina. Uno, lo otro del falso profeta es que el falso profeta, amados hermanos, es aquel que de alguna manera él está pensando que habla de parte de Dios, de parte de Dios a quién, a los hombres. Eso es un falso profeta. No son de Dios ni son de parte de Dios, sino que ellos se atribuyen algún tipo de mensaje y también ser representantes de Dios, pero ellos obviamente no son de Dios. Vamos a abrir un poquito, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos a abrir, hay un pito ahí de un carro, por favor, mil disculpas. Vamos a abrir Hechos 20:29. Vamos a abrir Hechos 20:29. Hechos 20:29. Ya tienen apuntando ahí Hechos 20:29. Estamos en el contexto de la lectura de Pablo se despide de Éfeso y miren lo que les advierte mucho. Pablo ya en esta parte, él estuvo ahí en Éfeso un buen tiempo y se despide. Obviamente él realizó una obra muy importante en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y miren lo que dentro de las recomendaciones y advertencias que les da en la despedida dice esto. Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. ¿Sí? Y que de entre de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, veren acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, en el contexto de los falsos profetas, como hemos estado hablando ya, es una persona que aquí dice nuestro Señor Jesucristo, que una de las señales era esto, y ha habido a través de la historia, esto quiero que entendamos, recuerden, los elementos de la interpretación bíblica, sobre todo de los últimos tiempos, son la historicista gramatical. La historicista gramatical
es que debemos hacer una conjugación con el texto bíblico en el contexto histórico y en el contexto de los siglos, del tiempo y de las circunstancias. Entonces, nosotros entendemos que todo lo que aquí habla en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de estas señales, muchas se dieron, se están dando, se dan ahora y se darán en el futuro. Y estos falsos profetas siempre va a haber, siempre van a estar ahí. Recuerden también que en Apocalipsis, una de las señales que tenemos, amados hermanos, también es que va a venir el anticristo, ¿sí? Va a venir el anticristo y también va a haber un falso profeta que es el signo también de la bestia, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, por tiempo solo anoten los capítulos. En el, el Apocalipsis capítulo 11, el Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Tenemos también el Apocalipsis 17, pues son versículos que nos están hablando acerca de ello, ¿sí? Y ¿qué quiero explicarles? Que dentro de la trilogía de la bestia están hablando de que hay un falso profeta. El falso profeta representa todo aquello que es la distorsión, la mentira de la palabra de Dios. Y hablamos ayer igual un poco que hay que tener mucho cuidado de ello. Y engañarán a muchos. Dice 11, engañarán, desviarán, esa es la palabra correcta, desviarán, distorsionarán y desviarán a muchos. Significa que, hermano, un hijo de Dios no puede estar, como dijimos ayer en 1 de Juan 4:1, no puede tomar todo y no discernir. Dice, hay que discernir los espíritus si vienen de Dios. Y por eso es nuestra responsabilidad. Hemos recalcado que en estos tiempos veamos, amados hermanos, revisemos, escudriñemos todo lo que recibimos. Una de las cosas que en la tribulación va a haber es el contexto de falsedad, de muchos que vienen a hablar en nombre de Dios. Eso hay que tener cuidado. Posteriormente, de cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, después de ello, en las nubes, y hay el arrebatamiento de su iglesia, y los muertos en Cristo resucitan primero, como dice segunda de Tesalonicenses y primera de Tesalonicenses, que son libros que hablan de esto. Ahí vamos a tener entonces 3 años y medio de cierta paz. Un poquito me estoy adelantando, como ustedes muchos conocen, 3 años y medio después del arrebatamiento, de la venida del Señor en las nubes. Vendrá 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, para completarse 7 años, que Daniel también está revelando, lean mucho el libro de Daniel. Y ahí, entonces, en esos 3 años y medio va a haber sí una gran tribulación. Esa gran tribulación y el falso profeta hará desviar a muchos y engañará a la humanidad diciendo que él es el Ok, volvemos a conectarnos. Había un poco de interferencia, hermanos amados, había un poco de interferencia, pero ya estamos volviéndonos a conectar. Les decía entonces que después de completarse los 3 años y medio, en los 3 años y medio restantes va a haber la manifestación del falso profeta y que va a engañar. Ahora nosotros entonces debemos estar alertas, como dice nuestro Señor Jesucristo, y discernir muy bien aquellos falsos profetas. Y yo explicaba anteriormente, para que podamos los hijos de Dios, los cristianos, no dejarnos engañar, les dije, como un cajero o una persona que maneja dinero, ¿cómo reconoce que tiene un billete falso? No lo reconoce por estudiar el billete falso. Y eso está comprobado. En todo el mundo, en los bancos, no les enseñan a reconocer el falso, sino les enseñan estrictamente a reconocer el verdadero.
el billete verdadero y sus seguridades, de manera que las personas cuando tocan un billete falso ya lo saben que es falso, no para comparar con el asunto del falso, sino porque saben el verdadero. Entonces así es, cuando un hijo de Dios está en la palabra, está en la oración, está creciendo en el discipulado, está estudiando verdaderamente la palabra en el Espíritu Santo, y ha crecido y está madurando, entonces puede discernir, como dice la palabra de Dios, lo que es ya carne, no solo la leche espiritual, sino la carne. Entonces ahí podemos nosotros coger y ver un programa en el YouTube, un predicador, tal cosa, y discernimos y automáticamente ya sabemos que esa persona no está diciendo lo correcto, la verdad, porque está distorsionando, porque entendemos la fe en Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, los designios de Él, los signos de Él, y lo que Él nos enseña sobre la dispensación de los tiempos y la historia de los tiempos. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Dice, versículo 12, y por haberse aumentado o haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. En este contexto, por haberse aumentado, significa multiplicado, eso significa que es como el foco del coronavirus. Usted ve que hay focos y eso empieza a propagarse porque hay un foco. Asimismo dice que aquí hay un foco, la maldad. Dice, por haberse ha multiplicado la maldad, ¿sí? En ese sentido, la maldad es el corazón, la naturaleza pecaminosa del hombre. La maldad en ese sentido es la parte caída del ser humano que desde Caín está ahí negándose o yéndose en contra de Dios que lo hizo bueno. La palabra de Dios en Génesis 1:28 dice, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios no creó el mal, y eso por algunas erradas, distorsionadas doctrinas y enseñanzas de muchos pastores que dicen que Dios creó el mal por haber creado también a Satanás como un ángel, y entonces al crear el ángel creó el mal. Mucho cuidado con ello. La maldad es parte de la manifestación del pecado que entró a través de Adán y Eva. Y desde ahí entonces la maldad ha seguido, pero se multiplicará significa que justamente a través del tiempo la ha habido, la estamos viendo y la habrá. Pero la multiplicación significa que producto de ello va a haber una gran propagación y una gran contaminación de la maldad. La multiplicación de la maldad. Ese sentido es que el ser humano y todos aquellos que no temen a Dios, entonces buscarán hacer lo que tengan que hacer para sus propósitos y para sus fines. No importa si engañarán, no importa si matarán, asesinarán. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Esta situación de la economía, esta situación del crimen organizado, de la droga y de las economías, y no es necesario que sea maldad alguien que coja y mate directamente o insulte a otro o haga un daño directamente. La maldad tiene muchos factores y muchas dimensiones. Miren, por ejemplo, les había dicho que las contaminaciones de los ríos, el mal manejo de la mayordomía de la creación, la contaminación de los mares, las injusticias sociales, el dragado de arena, el robo de arena, están los recursos renovables y no renovables que se están acabando, estas transnacionales, esta economía voraz, entre comillas, de libre mercado, que no es así. El libre mercado no existe en el mundo, eso es un mito, una falsedad, eso es una mentira del diablo. En la maldad en varios matices. Por eso es que cuando un niño nace en estado de inocencia, sí, pero cuando el niño empieza a tener una conciencia de lo que le interese o que le cause placer, o que tenga algo propio, él del medio que ve, él va a querer entonces lograr algo para su beneficio, y por eso viene la maldad. Eso es. Y Satanás obviamente es la representación del mal. Todo aquello que se opone a los principios, a los designios y a Dios mismo. ¿Sí? Y por eso dice aquí, y por haberse aumentado, dice,
la maldad, ¿sí? También cuando hablamos de la maldad es la violación de la ley, la violación de los estatutos de Dios, la desobediencia, esa es la maldad, ¿sí? También el amor, o sea, la vida espiritual se irá apagando de muchos. ¿Qué significa? La vida espiritual. El amor, ustedes saben que la palabra amor en ese sentido puede ser un amor ágape, pero cuando aquí dice el amor de muchos significa la fe, la vida espiritual, a eso se refiere. Cuando uno va a entender en el texto original, uno entiende, dice, miren, aquí hay términos que pueden decir el amor será ser buenitos, bonachones, no. Lo que se está refiriendo es la fe, la vida espiritual, la obediencia se irá enfriando, la firmeza de nuestra vida cristiana, eso es la decadencia espiritual, eso es aquí enfriar porque tiene un término que habla de espiritualmente se irá apagando. Es como cuando una persona que tiene oxígeno para respirar, se le va acabando el oxígeno y va, baja, baja, baja hasta que termina sin oxígeno y muere. Así más o menos, porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo es ¿cómo se llama? Para nosotros la fuente de la verdad. Él es el que nos da la consolación, Él es el que nos da la vida en ese sentido para respirar como cristianos. La vida espiritual es la fuente de poder, el Santo Espíritu que Dios puso en nosotros. Y cuando habla de la maldad está hablando entonces cuando las personas van desobedeciendo, sobre todo nosotros como cristianos, vamos desobedeciendo, entonces vamos decayendo en nuestra vida espiritual, porque el que no conoce a Dios es obviamente él en su naturaleza es mala, es desobediente, él no tiene que ver nada con Dios y hace lo que vemos en el mundo y ya son malos obviamente, pero en la vida cristiana eso es lo que está diciendo, el amor de muchos se enfriará, la vida cristiana va decayendo, 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 decayendo. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis, si me acompañan por favor, al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Y tenemos Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Este es uno de los elogios que hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, cuando hace una evaluación de la iglesia, cuando está haciendo una evaluación de cómo una iglesia debe desarrollar la fe y vivir en ese sentido. Pero miren lo que dice acá. Está elogiando, que está discerniendo a los que son falsos profetas, y eso es uno de los signos de la iglesia. Mañana tenemos estudio de Apocalipsis, no se olviden, a las 7:30, ese es el nuevo horario que tenemos, hermanos, los martes. Solo el miércoles tenemos a las 7. Pero dice, además sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto aquí, quitaré candelero de su lugar si no te arrepientes. Esta advertencia que está haciendo el Señor es que tenemos que tener mucho cuidado de enfriarnos en la fe, de enfriarnos nuestra vida espiritual. Y eso va a ser motivo para que nosotros flaqueemos, porque el versículo siguiente, el 13 dice, el 12, el 13 sí, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando estamos hablando será salvo, la perseverancia está afirmando que aunque haya persecución,
que aunque haya muchos engañadores, que aunque la maldad se multiplique, la desobediencia, nosotros debemos mantenernos firmes y la convicción de que nosotros hemos de ser salvados. ¿En qué sentido? Le quiero explicar bien esto. Esto no significa que se pierde o no se pierde la salvación. Mucho cuidado con interpretar mal. Vamos nosotros a estudiar poco a poco, y por eso es que, hermanos, de aquí en adelante, Dios mediante, si el Señor nos da vida, hemos de estar siguiendo con estos estudios, porque hay muchos que no pueden ir a la iglesia por distintas causas, circunstancias, trabajo, pero vamos a procurar desde estos medios explicar mucho acerca de la enseñanza de la iglesia, porque es verdad, a veces en la mañana muchos salen corriendo a sus casitas. Nosotros vamos a ver si tenemos horarios en la mañana, por ejemplo, si podemos tener tempranito antes de sus trabajos, en la noche después de sus trabajos, en los días obviamente que si Dios mediante en la misericordia, compasión de Dios pasa todo esto, vamos a tener horarios. Entonces, les estaré explicando todo, pero lo que aquí está hablando, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. No habla de la pérdida de la salvación en sentido de la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, sino que está confirmando que cuando vienen los momentos de tribulación, vienen los momentos difíciles, la perseverancia nuestra autentificará que somos cristianos, autentificará que somos cristianos, porque un hijo de Dios, un cristiano, no falla, no niega la fe. Un verdadero hijo no se deja engañar, porque es verdadero, porque sabe quién es su padre, porque honra a su padre y lo busca cada día y crece cada día. Entonces está confirmando que el que persevere, ese es hijo de Dios, ese es salvo. Ese está ya confirmada, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16 y en muchos versículos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es una promesa de parte de Dios para sus hijos. Entonces, cuando dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, está diciendo, el Hijo de Dios, el que persevera es aquel que es salvo. Es, en los verbos hay que entenderlos, está diciendo una afirmación concreta, que el Hijo de Dios es el que persevera. El Hijo de Dios, el que es verdaderamente salvo como hijo de Dios, ese es el que persevera. Amén, hermanos. Pero el que no es hijo, entonces lo que hará es simple y llanamente vivir una falsa fe, una falsa religiosidad, y cuando llegue el momento de la prueba de la fe, abandonará. El versículo, amados hermanos, vamos a ver Apocalipsis 2:10. Justamente tenemos en Apocalipsis 2:10 que estábamos hablando. Les invito a que vayamos. Esto es muy importante que lo entendamos. Es de parte de Dios, no de parte mía. Él es el que nos guía a toda verdad. Dice, no tengas ningún temor de las cosas. De Apocalipsis 2:10. Si podemos buscar y encontramos Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. La corona de la vida. Ese es lo que nos está hablando. La vida eterna y la salvación es para los que somos hijos de Dios, y eso lo está confirmando. No lo pone en duda, amados hermanos. Y eso lo vamos a seguir verificando en los siguientes estudios, y sobre todo mañana en Apocalipsis. Y este evangelio del reino será predicado, proclamado a todo el mundo. Versículo 14 de Mateo 24. Versículo 14 de Mateo 24. ¿Sí? Versículo 14 dice, y este evangelio, la palabra evangelio significa esta buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia encarnada? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la predicación, sobre todo en este tiempo, debe ser
directamente enfocada a que nuestro Señor Jesucristo es aquel que es la buena noticia para este mundo que pasa grandes tribulaciones y momentos difíciles en las guerras, en todo lo que el hombre daña y acaba, y en estos problemas de pandemias. Jesucristo es la buena noticia para el mundo actualmente. Significa, este evangelio, esta buena noticia del reino será predicado en todo el mundo. Cuando habla predicado, proclamado, anunciado, significa que va, así mismo como se va a expandir toda la maldad, así mismo Dios empleará a sus hijos, a nosotros y a todos los medios y recursos para propagar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Cuando se está refiriendo a esto, entonces estamos hablando de que el evangelio va a ser predicado y esa es nuestra tarea, ¿sí? Para testimonio a las naciones. Vamos a abrir Mateo 4, también 23. Mateo 4, 23, si me acompañan en sus Biblias, por favor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la palabra en Mateo 4:23, en la agenda de nuestro Señor Jesucristo, esto era lo que Él estaba encaminado a predicar. Dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Enseñando en las sinagogas ellos y predicando el evangelio del reino, anunciando la buena noticia. Ese es el inicio de la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el evangelio es la buena noticia, que Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, Cristo es el que tiene el control, Cristo es el que nos da la fortaleza, Cristo es el que es el único medio para llegar a Dios y para la salvación, para la eternidad, para la vida eterna. La resurrección viene de Él. Entonces, esta palabra significa una buena noticia. Y ahora más que nunca les invito a que prediquemos, a que proclamemos esta buena noticia, diciendo que solo en Cristo tenemos seguridad y salvación. Y aun cuando el cuerpo perezca, pero el espíritu y el alma, Dios nos ofrece la vida eterna. Y dice, será predicado en todo el mundo. Recuerden que ahora a través de estos medios, bendito Dios, porque como siempre lo he dicho, la ciencia no es lo malo. La ciencia no, el conocimiento no es malo, porque Dios nos dio la inteligencia y el conocimiento y la sabiduría para que lo empleemos para honrarlo a Él y para edificación, para las cosas buenas de Dios, para el mundo entero. Pero obviamente por la naturaleza caída del hombre, el hombre todo lo que tiene a la mano para su ego, su orgullo, su propósito propio, para su riqueza, para su gloria, o no, para lo que él quiera y anhele como poder, pues él lo hará y dañará todo lo que Dios le ha dado, como es la inteligencia. Albert Einstein fue un científico alemán que en la Segunda Guerra Mundial él viajó a Estados Unidos, fue ahí acogido por los Estados Unidos. Albert Einstein estuvo él ya trabajando en una fórmula para lo que es la energía, porque siempre este científico estaba trabajando para lo que son fuentes de energía, para que el desarrollo de la humanidad siga creciendo. Pero él nunca se imaginó, me parece, porque según la historia, nunca pensó que esas teorías y esas fórmulas iban a ser usadas para lo que significa la maldad. Pero lamentablemente esa fórmula fue tomada y con esa fórmula se crearon las dos primeras bombas atómicas y nucleares que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. El hombre todo lo que toma lo daña. El hombre coge algo y lo acaba. Miren esto, está el hombre a través de hay dos cosas que he dicho. El virus puede ser, primero, designios de Dios, que lo ha mandado a juicio y ya hemos hablado y prueba. Pero si Dios empleó de pronto este virus que se propagó a través de los animales. Primer caso, si fue a través de los animales que se propagó y después al hombre, y el hombre con la manipulación
de los animales en escenarios muy insalubres, sin tener ningún control. Recuerden, hay algo muy importante, y no soy judeo-cristiano, ni de la doctrina no comparto de los judíos mesiánicos, que para mí están en un término medio, ni son ni no son. Mire, en Génesis, Dios nuestro Señor dice que recogerá Adán, perdón, en la ley dice, comerás todo. Pero en la ley dice, la ley habla acerca de los animales puros y impuros, la ley sanitaria de la alimentación. En Éxodo, en Levítico, dice la palabra, todo puedes comer, pero recuerda que estos animales no son buenos para tu salud. No está bien, porque son animales que no van a ser bien para tu cuerpo, pero puedes comer tales y tales animales. El corderito, me parece que es el pollito, también podemos comer la vaquita, pero estos animales no. Entonces, voy a esto. ¿Por qué voy a esto? Porque obviamente sabíamos que cómo puede ser que el hombre empiece a comer todo lo que ve, todo lo que está por ahí, y sobre todo cazar algo en estado salvaje, porque de acuerdo, yo solo comento algunos videos que veo, lo comento nada más. Si fue entonces que en medio de ese lugar se nació este virus, y eso es algo que se presentó. Si fue así, es obvio que si Dios nos dice, no coman esos alimentos, no lo hagan, entonces se van a contaminar. Eso significa que vino a través de ello, a través de la manipulación del hombre, esta realidad. Segundo, el hombre todo lo daña. Antes se podía criar en las granjitas los alimentos, y los alimentos que se criaban era por medio natural. Ahora, para alimentar a millones y millones de personas, los animalitos son expuestos, miles de animales, cientos de miles y millones de animales, a vacunas, antibióticos, y también para su crecimiento descomunal emplean químicos, y eso significa que lo que estamos comiendo ya no es un alimento saludable, sino un alimento que está dañado y contaminado. Entonces todo lo que el hombre hace, las playas las daña, todo lo está dañando. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que cuando se predica el evangelio al mundo entero, nosotros tenemos que predicar que todo esto lo que está sucediendo, que el hombre lo ha dañado. Solo Dios en su gracia puede librarnos y también sacarnos de esta realidad, cambiarla, porque cuando el hombre se acerca a Dios, entrega su vida a Dios, entonces cambia su manera de pensar. Y ese evangelio es el que queremos predicar, para que la gente cambie, para que la gente ya no viva como está viviendo a nivel mundial, porque el evangelio lo que hace es restaurar al hombre, redimirlo, dignificarlo en ese sentido. Y se predicará el evangelio en todo el mundo, dice. Vamos a abrir Romanos 10:18. Romanos 10:18. Por favor, si me acompañan. La palabra de Dios dice, ¿listos? La palabra de Dios dice en Romanos 10:18, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Pero pregunto, dos puntos, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, responde Pablo, escribiendo a los romanos. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines del mundo sus palabras. ¿Qué significa eso? Que Dios dará los medios para predicar el evangelio. Colosenses 1:6-23. Que el evangelio que va a ser predicado a todo el mundo va a ser predicado. Ya lo está haciendo. Ya estamos, en cierto sentido, creo que sí es una señal muy fuerte de lo que es acerca del fin. Colosenses 1:6. Colosenses 1:6 dice así. Que les ha llegado, dice, sí, Colosenses 1:6 y después nos vamos al 23, que les ha llegado, y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. Vamos al versículo 23.
de Colosenses 1:23. Es Pablo diciéndole a los colosenses que el evangelio se está multiplicando, dando testimonio que el mundo entero ya está oyendo. En ese tiempo el mundo entero significaba todo lo que tenía que ver con Asia y Europa, el mundo conocido que estamos hablando, el occidente y el oriente. Dice el 23, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo de la tierra. Está diciendo que el evangelio se propagó así como un virus y la respuesta del antídoto está ahí. Cuando dice que se predicará a todo el mundo, así como el virus de la maldad, del pecado ha contaminado desde que inició el hombre y sigue contaminándolo porque ya vino como en su gen, en esta decadencia de la naturaleza pecaminosa. En ese sentido hablo del pecado de Adán y viene y va contaminando. Asimismo el evangelio va a ir propagándose. El antídoto ha llegado. ¿Cuál es el antídoto? Hablo espiritualmente. Es nuestro Señor Jesucristo. Y aún, para que no tengan temor, ¿en qué sentido? Que si este juicio, esta prueba, vino al mundo entero y a los hijos de Dios, entonces que la cura es nuestro Señor Jesucristo, pero también nos da la esperanza de que vamos a vencer no solamente en el ámbito material. Le explico. Si Dios no lo permita, algunos de nosotros somos contagiados y por su testimonio, recuerden que muchos murieron. Yo lo digo esto no por mala, yo siempre digo el decir mucho cuidado, decreto, declaro que yo paro. Es la gracia de Dios y la misericordia de Dios y sé que Él puede hacerlo y cómo lo va a hacer, Él lo hace y a quien quiera. Amén. Pero hay muchos siervos de Dios que murieron. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y siervos que han muerto por la causa del Evangelio. Entonces, cuando digo si Dios dice, bueno, para gloria mía, yo voy a llevarle a Juan Carlos, me pongo como ejemplo, me contagio, Dios no lo permita, y yo muero, fallezco. Como yo acepté a Cristo en mi corazón y lo hice mi Señor, bendito Dios por su gracia, lo digo, Él nos ha dado. Entonces, muere el cuerpo, pero mi espíritu y mi alma han sido librados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Evangelio es la respuesta para todo. Aún si es que después de esta vida nosotros partimos a la presencia de Dios. En Cristo vamos a disfrutar con Él. Y aquí la parte final. Dice, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Ya saben ustedes la palabra ahí, testimonio, lo que significa, viene de un término que significa que el testigo, para testimonio significa, el testigo es aquel que vive la noticia, que vive la experiencia de la noticia. Es el Hijo de Dios siendo testimonio, no solo de la predicación y la proclamación, sino de dar su vida por la causa de Jesucristo, aún a costa de todo. La causa de Jesucristo, eso es para testimonio de las naciones, es que el mundo entonces mirará, escuchará y observará el verdadero mensaje del Evangelio, no un distorsionado, y de la persona que está verdaderamente viviendo la experiencia de la fe y hasta las últimas consecuencias. El testimonio a las naciones es no solo llevar el Evangelio, sino cuando llega esa prueba crucial en donde nos demanda decir yo soy hijo de Dios, pues me mantengo firme como hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Si alguien me dice, vea, mienta porque yo le voy a dar esto, no, yo soy hijo de Dios, una coima, un engaño, una mentira, un negocio chueco, todo aquello que me demande a mí ser hijo de Dios, un falso testimonio, actuar mintiendo, engañando, mi hogar igual, dejando a mi hijo, a mi hija, o divorciándome, por último por mis deseos carnales, tantas cosas.
Amados hermanos, significa el testimonio de la fe, es que como hijos de Dios vamos a dar testimonio dando el mensaje con nuestros labios, con nuestra voz, pero también con nuestra vida. Y luego vendrá el fin. Wow. Este